Buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a hablar ahora sobre el tema de necrosis y apoptosis. Ya habíamos adelantado algo la clase anterior, la semana anterior. Habíamos dicho de que una célula normal que estaba en homeostasis podía, ante un estímulo, un estrés leve o una injuria leve, adaptarse, es un fenómeno de adaptación, la cual, si esta es retirada, podría regresar a ser una célula normal. Habíamos visto también si la noxa era muy intensa, pasábamos ya a ser una injuria celular, un daño celular. Y esto ya dependía, si la injuria era leve o transitoria, era solamente una injuria reversible, la cual al desaparecer podría ser una célula normal nuevamente. Pero si esta injuria era severa o era progresiva, pasábamos a un daño irreversible, que de todas maneras pasaba a muerte celular, bajo las dos formas conocidas más importantes que son necrosis y apoptosis. Justamente la clase de ahora se va a basar en estas dos formas de muerte celular. Recordar que necrosis es un espectro, es una serie de cambios morfológicos que siguen después de la muerte de la célula y que va a ser como resultado una acción degradativa progresiva en el tiempo de las enzimas por parte de la propia célula injuriada. Ojo, para que se ocurra la necrosis, la célula muerta tiene que pasar por un tiempo para que se den estos cambios enzimáticos y moleculares. Ahora, la necrosis puede tener dos formas dependiendo de cómo se altere la célula. En una de ellas, las proteínas celulares se van a desnaturalizar, van a perder su estructura secundaria y terciaria, y bajo esta forma, este tipo de necrosis se llama necrosis coagulativa. La otro tipo de forma de daño, de muerte de la célula, es cuando las enzimas, ya sea de la propia célula o enzimas ajenas, digieren las proteínas celulares y finalmente digieren toda la célula, y a esto se le conoce como una necrosis licuefactiva. Ahora, esta necrosis licuefactiva se puede subdividir en dos formas, dependiendo de dónde provengan las enzimas. Si las enzimas son propias de la célula, liberadas a partir de sus lisosomas que se han dañado, esta necrosis licuefactiva se llamará bajo la forma de autólisis. Pero si las enzimas vienen de lisosomas de otras células externas, como por ejemplo neutrófilos, ¿no?, o leucocitos, a esta forma de necrosis licuefactiva se llamará heterolisis. Ahora, una vez que la célula ha muerto, y esto es básicamente para la necrosis coagulativa, ¿cómo nos damos cuenta que la célula ha empezado a necrosarse? Es porque existen ciertos cambios que se dan en su citoplasma y en el núcleo que nos indican a nosotros que la célula está muerta. A nivel del citoplasma, una célula muerta, su citoplasma es intensamente eosinófilo, es muy rojo el citoplasma. Y eso se debe justamente a la alteración en la coagulación de las proteínas citoplasmáticas. La otra característica se da en el núcleo. El núcleo de una célula muerta, de una célula necrótica, comienza a cambiar y puede dar hasta 3 patrones nucleares, no necesariamente secuenciales, ya que cada uno de estos patrones se pueden dar de manera independiente. Estos 3 patrones son, el primero es el cariolisis, en la cual ustedes saben que el núcleo de una célula es basófilo, o es morado, porque adquiere la sustancia, el tinte basófilo debido al ácido nucleico. Entonces, esa basofilia tan característica de una célula viva se empieza a perder en una célula muerta. Entonces, el núcleo de una célula necrótica pasa de ser morado, pasa a ser lila, un lila pálido, un rosado y después desaparece. Ya el núcleo no se llega a ver. A eso se llama cariolisis, esos cambios nucleares. Otra forma es que el núcleo se puede volver muy chiquito, muy encogido, sumamente basófilo, muy oscuro, a veces hasta negro se llega a ver, y a ese núcleo se conoce con el segundo patrón, que se conoce con el nombre de picnosis. Y el tercer patrón, que muy frecuentemente se da en un núcleo picnótico, aunque no necesariamente, es cuando el núcleo se fragmenta en múltiples partes, ¿no? Sufre un proceso de fragmentación, y a ese fenómeno se le conoce como cariorexis. Cualquiera de los 3 patrones nucleares nos informan de que la célula está muerta, ¿no?, se ha necrosado. Aquí tenemos un área donde ha habido muerte celular, ¿no? Muchas células están en necrosis. Entonces, si comenzamos a ver, por ejemplo, en esta célula, todavía se ve el núcleo, el citoplasma es muy rojo, ¿no? Igual en esta célula grande, el citoplasma es sumamente rojo. Esa es la eosinofilia citoplasmática. Podemos ver acá, por ejemplo, una célula
muerta, con el citoplasma rojo, pero ustedes llegan a ver que el núcleo casi se ha desvanecido, casi ni se ve. Eso tiene también un cambio nuclear que se conoce como cariolisis. Aquí tenemos otro ejemplo de una célula que se está muriendo, ¿no? Su citoplasma muy acidófilo y su núcleo muy pequeño y condensado y oscuro, muy basófilo. A esto se conoce como pignosis. Y aquí tenemos otra área donde se ven células muertas y vamos a ver que este núcleo se ha fragmentado hasta en 10 partes distintas y este fenómeno se llama cariorrexis, ¿no? Todos son ejemplos de cambios de patrones citoplasmáticos y nucleares en células necróticas. Muy bien, ahora, ya hemos visto que existen dos formas de necrosis muy comunes, la coagulativa y la licuefactiva. Existen otras tres formas de necrosis que sobre todo están asociados con ciertas etiologías. Es decir, estas tres últimas formas de necrosis se ven en ciertas circunstancias nada más. Vamos a describir cada uno de estos 5 tipos de necrosis. La necrosis coagulativa es la característica, la típica necrosis que se ve en la muerte celular por hipoxia, ¿no? Es típico en todos los tejidos menos en el sistema nervioso central. Cuando existe una necrosis del sistema nervioso central, la necrosis que se ve no es coagulativa, es de tipo licuefactivo. En todos los otros órganos se da de tipo coagulativo. La célula muere por coagulación de sus proteínas, ¿no? Pero sus bordes celulares se quedan preservados, es decir, la arquitectura de la célula muerta todavía se conserva. Obviamente estas células no tienen núcleo, ¿no? O el núcleo se ha desvanecido, se ha hecho muy pequeño, y su citoplasma es muy eosinófilo. Pero los bordes celulares han quedado de tal manera que uno ve sombras de las células de lo que fue este tejido, y muchas veces uno no puede reconocer todavía, aún tiene la capacidad de reconocer qué tipo de tejido es. Entonces con seguridad puede decir, estas células son del túbulo contorneado proximal, estas células fueron células miocárdicas, estas células fueron células hepáticas, ¿de acuerdo? A pesar de que las células ya están muertas. Eso es lo característico de la necrosis coagulativa, ¿no? Un ejemplo clásico de necrosis coagulativa se ve en el infarto de miocardio, ¿no? Aquí vamos a ver una fotografía donde tenemos un miocardio normal, tenemos las células cardíacas, acuérdense que son células que tienen un solo núcleo, máximo dos, y están localizados en el centro, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos una célula cardíaca muerta, ¿no? Con el citoplasma muy eosinófilo, el núcleo ya ni se ve, hay un fenómeno de cariolisis, ¿de acuerdo? Pero aún conserva la forma de una célula cardíaca. Entonces, por eso que nosotros podemos decir de que esto es una necrosis coagulativa. La arquitectura se preserva al menos por unas horas, máximo por un par de días, ¿no? Eso es lo característico de la necrosis coagulativa. Claro, después con el tiempo, como esta necrosis va a generar un proceso inflamatorio, van a venir los leucocitos y van a destruir este tejido necrótico, y ya después de eso la necrosis coagulativa ya no se va a poder dar. Recuerden también este gráfico que les mostré cuando tenemos una injuria celular reversible. Por ejemplo, tenemos una célula cardíaca y le quitamos el oxígeno, ¿no? La sometemos a hipoxia. Si el oxígeno se lo quitamos por unos minutos, nada más unos 5 minutos, lo primero que se pierde es la función, pero la célula aún no muere. Tiene que pasar unos 20 minutos para que exista una muerte celular. Si en esos 10 minutos que está en hipoxia regresamos, le brindamos otra vez oxígeno a la célula, ¿no? La injuria desaparece y la célula puede ser otra vez una célula normal. Pero si ya pasan 20, 30 minutos de hipoxia, definitivamente hay una injuria celular irreversible y hay muerte celular, ¿no? Después de la muerte celular, conforme pase el tiempo, vamos a ver cambios que son los característicos de la necrosis. Los primeros cambios, que los vemos en las primeras horas, van a ser al microscopio electrónico, son cambios ultraestructurales. Para los cambios que se puedan ver al microscopio de luz tienen que pasar de preferencia unas 36 horas, y los cambios ya groseros que se llegan a ver a simple vista deben ser por lo menos unos 48 o 72 horas después de que se ha muerto la célula, ¿no? Entonces son cambios evolutivos en el tiempo y esto es lo que se conoce como necrosis. La segunda forma es la necrosis licuefactiva, ¿no? Esta se caracteriza por la muerte de la célula por autólisis o heterolisis, ya les dije, dependiendo de dónde vienen las enzimas, muy típico de infecciones bacterianas, ¿no? Cuando las bacterias infectan un tejido, van a dañar a las células, van a matar a las células, y de ahí van a venir leucocitos, neutrófilos, los cuales, en un afán de querer destruir a las bacterias,
liberan una serie de enzimas proteolíticas que muchas veces matan a la bacteria, pero también matan a muchas células del individuo infectado, ¿no? Produciéndose todo un tejido necrótico, donde todas las células se licúan, y eso se conoce como necrosis licuefactiva. Una forma especial de necrosis licuefactiva es cuando todo este tejido necrótico queda encasillado, rodeado de una especie de pared, y a eso se conoce como absceso, ¿no? Cuando tenemos un absceso, ¿no? Es una colección de necrosis licuefactiva rodeado por un tejido que evita que se expanda más allá la necrosis, ¿no? Y si muchas veces, como los antibióticos no llegan con eficacia al centro del absceso, muchas veces los abscesos tienen que ser drenados, tienen que ser cortar esa pared y drenar ese material necrótico. A la sustancia, ese tejido necrótico que sale de un absceso se conoce como pus, y está compuesto pues de bacterias muertas, leucocitos muertos, muchas células muertas por necrosis licuefactivas presentes en el centro de este absceso. Recuerda que la necrosis licuefactiva es característico de la hipoxia de las células del sistema nervioso central, ¿no? Cuando hay infartos cerebrales, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, una fotografía de una necrosis licuefactiva. Mostramos otra vez células cardíacas, ¿no? Y aquí en los extremos de la fotografía ustedes pueden ver las células miocárdicas, y en el centro también deberían estar, pero todas las células han desaparecido y han sido reemplazadas por un montón de leucocitos que son neutrófilos, en un ejemplo de un absceso miocárdico. Debe haber entrado una bacteria aquí al miocardio, y los leucocitos fueron llamados, liberaron sus enzimas y destruyeron esta área de células miocárdicas, ¿no? Un ejemplo de necrosis licuefactiva. Pasamos a describir lo que es la gangrena. Ojo, la gangrena no es un tipo especial de necrosis. Viene a ser una necrosis que abarca varios órganos y tejidos, ¿no? Al mismo tiempo. Y básicamente se menciona gangrena, se refiere cuando hay una afección de una extremidad, principalmente la extremidad inferior. Ahora, la gangrena puede ser de dos formas, puede ser una gangrena seca o una gangrena húmeda. Vamos a ver una foto para poder explicar esto. Aquí tenemos un caso en el cual todos los dedos del pie izquierdo han sido amputados, ¿de acuerdo? Por un ejemplo de una gangrena seca. Este ejemplo se dio en una persona que fue sometida a una hipotermia severa por estar perdido en las alturas de las montañas, ¿no? Ustedes saben, personas que sufren a montañas y quedan en una hipotermia muy severa, ocurre una vasoconstricción generalizada y persistente, ¿no? Sobre todo de las extremidades, lo más sacral, ¿no? Entonces es muy común en estas personas tener isquemia y necrosis finalmente de las extremidades de los dedos, tanto de manos como de pies, de los extremos de los pabellones auriculares, de la punta de la nariz. Esto es un ejemplo de gangrena seca. Uno toca este tejido necrótico y está completamente seco, deshidratado por el proceso del frío. Muchas veces el frío también ha hecho cristalizar el agua intracelular. Ya veremos esos detalles cuando hagamos el capítulo de patología ambiental, ¿no? Y se produce la necrosis de los tejidos. Muchas veces hasta se autoamputan solos caen, ¿no? Es un ejemplo de gangrena seca. Diferente es el caso de gangrena húmeda, en el cual muchas veces sobre un cuadro isquémico, ¿no? Muchas veces hay un infarto por oclusión de una arteria, por aterosclerosis, por ejemplo, y se produce una úlcera isquémica. Sobre esa úlcera isquémica, que sería una necrosis coagulativa, se le agrega una infección bacteriana, ¿no? Se le sobreagrega una infección bacteriana, entonces ahora se agrega una necrosis licuefactiva, que muchas veces se extiende a toda la extremidad y en profundidad puede llegar hasta el hueso. Ese es un ejemplo de gangrena húmeda, ¿no? En la mezcla de una necrosis coagulativa con licuefactiva en una sola extremidad, abarcando varios tejidos, ¿no? Es muy común en amputaciones de miembros inferiores en personas diabéticas, por ejemplo. Muy bien. Pasamos ahora a las formas especiales de necrosis, ¿no? Una de ellas es la necrosis gaseosa, que viene a ser un tipo especial de necrosis coagulativa. El nombre viene a ser dado porque cuando uno lo ve, esta necrosis a simple vista, el material necrótico se ve como si fuera queso derretido, ¿no? Queso fundido, y de ahí viene el término de casium o gaseoso, ¿no? Cuando vemos este tejido necrótico al microscopio, es un material amorfo granular que está compuesto por células muertas por coagulación, pero esta necrosis no está aislada, no es que esté suelta en el tejido,
sino que se encuentra rodeada por células inflamatorias, principalmente macrófagos, que adoptan una forma especial, y a todo este conjunto de células inflamatorias, macrófagos, linfocitos, y en el centro la necrosis se conoce como granuloma, ¿no? Ojo, no todo granuloma puede tener necrosis, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver que hay casos en los cuales el granuloma no tiene necrosis. Pero en algunos casos, como por ejemplo la granuloma por tuberculosis, es muy característico que en el centro del granuloma haya este tipo especial de necrosis gaseosa, ¿no? Aquí tenemos un corte macroscópico de un pulmón, donde vemos una lesión por tuberculosis. Acuérdense que la tuberculosis pulmonar típicamente afecta el ápice pulmonar, ¿no? Y donde da esta lesión amarillenta, grumosa, ¿no? Que es la famosa necrosis gaseosa. Obviamente, conforme esta persona va a expectorar, este tejido necrótico puede irse siendo eliminado por la vía, con la tos, ¿no? Y poco a poco este tejido necrótico desaparece y queda en su lugar una enorme caverna, que es la típica caverna tuberculosa. Cuando nosotros vemos esto al microscopio, ustedes pueden darse cuenta que hay una estructura en el centro de la pantalla que está bien más o menos delimitada, redondeada, ovalada. A toda esta estructura es el granuloma. En el centro de este granuloma, que estoy mostrando, hay un tejido rosado y eso corresponde a la necrosis gaseosa. A la periferia de la necrosis gaseosa hay una serie de células que son macrófagos epitelioides y por fuera de ellos muchos linfocitos que son los que estimulan a través de una serie de citoquinas a los macrófagos para que se modifiquen y rodeen a este tejido necrótico. En nuestro medio, encontrar necrosis gaseosa es muy característico de tuberculosis. Es más, es tan prevalente de esta tuberculosis en nuestro país que si encontramos necrosis gaseosa, eso es tuberculosis hasta que no se demuestre lo contrario. Existen algunos tipos de infecciones, aparte de la tuberculosis, que nos pueden dar además necrosis gaseosa, aunque en menos cantidad. Por ejemplo, la lepra, que también es una micobacteria, puede dar necrosis gaseosa. Y algunos hongos profundos, como histoplasma, por ejemplo, pueden producir necrosis gaseosa también. Pero como les digo, esto es mucho menos frecuente. Hasta en nuestro medio, dada la alta prevalencia de tuberculosis, el encontrar necrosis gaseosa es tuberculosis hasta que no se demuestre lo contrario, como les repito. Aquí tenemos una fotografía de mayor aumento. Aquí, como pueden ver, lo que estoy marcando, de donde estoy marcando esta línea hacia abajo, es la necrosis gaseosa. Y todo lo que queda arriba son una serie de macrófagos que tratan de encasillar a esta necrosis gaseosa. Cuando nosotros a esto le hacemos una coloración de Nielsen, por ejemplo, podemos encontrar los bacilos ácido alcohol resistente tan característico del Mycobacterium tuberculosis. La cuarta forma es la necrosis grasa enzimática, o también llamada esteatonecrosis. En este caso, el tejido adiposo, los adipocitos, son destruidos y mueren en la necrosis debido a la acción de lipasas pancreáticas que se han liberado de manera normal hacia la cavidad peritoneal. Esta necrosis grasa es muy característica de la pancreatitis aguda. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente, ustedes saben que el páncreas es una glándula mixta, endocrina y exocrina. Desde el punto de vista exocrino, el páncreas secreta una serie de enzimas que tienen que llegar al tubo digestivo para facilitar la digestión de los alimentos. Estas enzimas se secretan de manera inactiva y estando recién en la luz del intestino se van a activar. ¿Qué es lo que ocurre en la pancreatitis aguda? Muchas veces la luz del conducto pancreático se ocluye. Entonces el jugo pancreático con todas las enzimas no pueden terminar en el intestino. Y para mala suerte se comienzan a activar en la luz del conducto pancreático. Obviamente, ahora todas estas enzimas activadas, lipasa, milasa, quimiotripsina, carboxipeptidasa y todas estas endonucleasas comienzan a destruir el tejido pancreático y se pueden escapar y salir fuera del páncreas, ¿no? Y acuérdense que el páncreas es un órgano retroperitoneal rodeado de grasa y la lipasa actúa ahora sobre esta grasa produciendo destrucción, ¿no? Las lipasas activadas escapan de las células acinarias del páncreas, destruyen la membrana del adipocito y liberan el ácido graso. Estos ácidos grasos se hacen una reacción química con el calcio que se conoce como un proceso de saponificación y el producto se conoce como jabón y eso se ve macroscópicamente a simple vista como un material que parece tiza de color blanco.
y eso se deposita en todo el tejido adiposo alrededor del páncreas, pero inclusive se puede extender más allá y agarrar y abarcar todo el tejido adiposo que está en la cavidad peritoneal. Cuando nosotros vemos esta necrosis grasa al microscopio, vamos a ver que las células adiposas están muertas, quedan como sombras nada más, como células fantasmas, y sus membranas muchas veces se va a ver el calcio depositado y el calcio se ve de un color morado muy intenso. Aquí tenemos un ejemplo de una persona que sufrió una pancreatitis aguda y vemos el epiplom lleno de puntos blancos aquí, ¿no? Cada uno de estos puntos blancos corresponde a focos de necrosis grasa. Quiere decir que la lipasa pancreática actuó sobre este tejido produciendo esta necrosis. Si cada uno de estos foquitos lo vemos al microscopio, vamos a ver algo como esto. Uno puede ver la sombra de los adipocitos, ya no son adipocitos sanos, están muertos, ¿no? El tejido adiposo, los triglicéridos han salido, se ha liberado ácido graso, y si se dan cuenta, muchas membranas tienen un tono morado muy intenso, un borde muy intenso, y es porque el calcio se deposita en ella por el proceso de saponificación, ¿no? Entonces, cada vez que veamos necrosis, esteatonecrosis, es muy característico de pancreatitis aguda. La otra forma es necrosis fibrinoide, es la quinta forma. Estos casos se dan solamente o principalmente en una enfermedad de los vasos, en una reacción inmunológica que afecta a los vasos sanguíneos, y es un grupo de enfermedades que se conoce como vasculitis. ¿Qué ocurre en la vasculitis? En la vasculitis los complejos inmunes se van a depositar en la pared de los vasos y esto genera una respuesta inflamatoria que atrae neutrófilos que comienzan a liberar sus enzimas y muchas veces hay un depósito de fibrina en la pared. Esta fibrina depositada adquiere un color rojo muy intenso que es muy característico y cada vez que lo encontramos es una indicación de que ese vaso está sufriendo un proceso inmunológico típico de vasculitis. Aquí tenemos un caso de un corte de una arteria, vemos la luz de la arteria que se ha ocluido, está trombosada, por fuera de ella las células endoteliales, y en la pared de la arteria muchas células inflamatorias, muchos neutrófilos aquí, que no deberían estar presentes. Sumado a estos neutrófilos vamos a ver una banda roja brillante, ¿no? Muy intensa que rodea toda la arteria, y esta es la necrosis fibrinoide. Entonces, cuando vemos una arteria con esta necrosis fibrinoide y con estas células inflamatorias en su pared, hacemos el diagnóstico de vasculitis, ¿no? Ya después tenemos que precisar con detalle cuál de los distintos tipos de vasculitis es la que está afectando a esta arteria. Muy bien, entonces con eso terminamos lo que es la muerte, la necrosis como muerte celular. Nos faltaría ver la otra forma de muerte celular que es la apoptosis, ¿no? Mientras que la necrosis es una muerte muy escandalosa, con muerte de muchas células en simultáneo, masivamente destruidas, la apoptosis es una muerte mucho más programada, mucho más estructurada, mucho más elaborada, mucho más tranquila, en la cual la célula sabe que va a morir, entonces pone todos sus papeles en orden, ¿no? Y sencillamente ejecuta el programa de suicidio, ¿no? Cuando ya la célula sabe que va a morir por apoptosis, es capaz de activar una serie de enzimas que van a hacer dos cosas. Primero, degradar su propio ADN, fragmentarlo, y lo segundo también es degradar las proteínas y las organelas. Una característica fundamental y que lo distingue de la necrosis es que en ningún momento hay daño de la membrana celular. Es más, la membrana se mantiene íntegra, ya que los restos de ADN fragmentado, de organelas y proteínas, se van a agrupar en pequeños cuerpos que se llaman cuerpos apoptóticos, los cuales van a estar rodeados por esta membrana celular. En esta membrana se van a expresar una serie de proteínas, una serie de moléculas que va a ser como señales para que vengan células fagocíticas, ¿no? Y detecten estos cuerpos apoptóticos y a través de esas señales se los puedan fagocitar a los cuerpos apoptóticos y desaparecer. Como es un fenómeno que ocurre de células muy aisladas, no hay respuesta inflamatoria. Lo que sí es importante es recordar que pueden ocurrir necrosis y apoptosis en simultáneo en algunos tejidos en casos patológicos. Ahora, mientras que la necrosis, todas las causas de necrosis son patológicas, en la apoptosis tenemos causas fisiológicas y causas patológicas. Desde un punto de vista fisiológico, la apoptosis es muy común en embriogénesis, durante la formación del embrión. También es común cuando cuando hay involución de tejidos que son dependientes de hormonas. Eso es muy típico en la menstruación. Recuerden ustedes que en la menstruación, el ciclo ovárico, en la parte final del ciclo, las hormonas estrógeno y progesterona caen, y el endometrio, al
Y al no tener ahora ese estímulo hormonal, muchas de esas células endometriales comienzan a morir por apoptosis. También la apoptosis es muy conocida en la pérdida celular para el control del número de células. Eso es, por ejemplo, lo que se ve en los recambios de epitelios. Por ejemplo, en el intestino, todo el epitelio intestinal cambia entre 5 a 7 días. Esas células que ya están al final, al quinto día, sexto, séptimo día, terminan muriendo por apoptosis. Obviamente también muchas células inmunológicas van a morir por apoptosis cuando ya cumplieron su función, o en caso de linfocitos autorreactivos en el timo. Recuerden que el timo tiene la capacidad de detectar linfocitos que reconocen antígenos propios, y eso no deberían abandonar el timo, sino podrían favorecer la aparición de enfermedades autoinmunes. Entonces, a esos linfocitos autorreactivos se les invita a morir por apoptosis, y también algunos linfocitos T citotóxicos pueden morir por apoptosis. Muy bien. También tenemos causas patológicas de apoptosis. Sabemos que el daño del ADN, cuando ya no puede ser reparado, es un estímulo para la generación de apoptosis. El acúmulo de proteínas mal plegadas también es estímulo para la activación de la apoptosis. Infecciones virales como adenovirus, hepatitis pueden producir apoptosis, muerte de la célula por apoptosis, inclusive en algunas obstrucciones de los conductos pancreáticos o animales de manera patológica, estas células mueren por apoptosis. Aquí tenemos un cuadro donde vemos tanto las causas fisiológicas, las patológicas, ¿no?, las que hemos mencionado, y el mecanismo de apoptosis, ¿no? Recordar que en embriogénesis es la pérdida de factores de crecimiento, ¿no?, lo que produce la apoptosis. Igual ocurre cuando tenemos los cambios de epitelios, ¿no? La parte hormonal es importante en el endometrio en el momento de la menstruación, ¿no? Y a nivel patológico, recordar que el daño del ADN es detectado por una serie de proteínas proapoptóticas de la familia de sensores del tipo solo BH3, ¿no? Igual proteínas mal plegadas también son detectados por los mismos sensores, y las infecciones pueden activar muerte por apoptosis por la vía mitocondrial, o la célula puede morir por acción de la célula C citotóxica, porque recuerden que estos linfocitos T citotóxicos son capaces de mandar a granzimas y perforinas que atravesarían la membrana. La perforina hace la perforación en la membrana, la granzima entra a la célula infectada y la granzima activa la vía de las caspasas. Aquí tenemos una fotografía de una célula que está muriendo por apoptosis. Recuerden que lo más importante, uno de los detalles más importantes es que la membrana celular en todo momento se mantiene íntegra. Aquí tenemos una fotografía electrónica de barrido, donde podemos ver un linfocito en 3 dimensiones, un linfocito normal, y a la derecha como el mismo linfocito comienza a morir por apoptosis. Es evidente y claro cómo se forman estos cuerpos apoptóticos, los cuales después se van a desprender de la célula y serán fagocitados por células fagocíticas vecinas. De ahí pasamos a ver cuáles son los mecanismos de la apoptosis. Existen 2 vías por las cuales la célula puede morir por apoptosis: la vía intrínseca, o también llamada mitocondrial, y la vía extrínseca, o también llamada el receptor de la muerte. En la vía intrínseca, los estímulos son principalmente la desaparición o disminución de los factores de crecimiento, el daño del ADN por radiación, por toxinas, por radicales libres, o el acúmulo de proteínas mal plegadas. Todos estos son detectados por una serie de familias donde están los sensores BH3, y aquí es donde entran en juego el equilibrio, la pérdida de equilibrio entre proteínas proapoptóticas y proteínas antiapoptóticas. Como todos estos estímulos van a favorecer las proteínas proapoptóticas, estas proteínas a la larga lo que van a estimular es la salida del citocromo C de la mitocondria. Una vez que sale el citocromo C, se va a unir a una serie de proteínas como es el APAF, ¿no?, y juntos van a iniciar la cascada de las caspasas. Existe una serie de caspasas, esto funciona como si fuera la cascada de coagulación, y al final toda la vía de las caspasas, el objetivo es activar 2 cosas: activar endonucleasas, que son las que van a degradar y fragmentar el ADN, y lo otro es activar una serie de proteasas que van a ir rompiendo y desmantelando el citoesqueleto celular. Finalmente, estos fragmentos de ADN, junto con los restos que queda de organelas y proteínas, van a ser incorporados
partes con la membrana celular, se forman como una especie de bulas citoplasmáticas y finalmente se desprenden de la célula formando el cuerpo apoptótico. En la membrana de estos cuerpos apoptóticos existen estímulos para que los fagocitos puedan detectarlo y este cuerpo apoptótico sea finalmente fagocitado. La otra vía extrínseca usando el receptor de muerte involucra interacciones usando el FAS y su ligando, el ligando FAS, o el TN, factor de necrosis tumoral con su receptor. A la larga, una vez que se unen el receptor con su ligando, se activa una serie de señalización citoplasmática que finalmente tiene la misma opción de activar caspasas, haciendo finalmente la misma acción, ¿no? Fragmentar el ADN y romper el citoesqueleto. Y finalmente hay que recordar que existen diferencias muy marcadas entre necrosis y apoptosis. Por ejemplo, el tamaño celular. Lo característico de la necrosis es que la célula se empieza a hinchar, ¿no? Aumente su volumen y muchas veces se rompe la membrana celular. En cambio, en la apoptosis, la célula en apoptosis se reduce de tamaño y se va encogiendo. El núcleo en la necrosis sufre tres patrones, ya les dije, no necesariamente son sucesivos, que son pignosis, cariorrexis y cariolisis, mientras que la apoptosis sufre una fragmentación en fragmentos del tamaño de nucleosomas. La membrana plasmática en la necrosis se rompe finalmente, en cambio en la apoptosis está intacta y es importante para la formación de los cuerpos apoptóticos. Los contenidos celulares en la necrosis se digieren por acción enzimática, inclusive pueden salir de la célula, mientras que en la apoptosis esto se mantiene intacto. Es muy frecuente la inflamación en la necrosis, no es la característica en la apoptosis. Y recuerda que la necrosis siempre es por un motivo patológico, mientras que la apoptosis puede ser tanto patológico como fisiológico. Y aquí tenemos un gráfico, tenemos una célula y las dos formas de muerte, ¿no? La necrosis, vea cómo se hincha la célula, ¿no? Las organelas se desordenan, el núcleo comienza a cambiar y finalmente la membrana celular se rompe, las enzimas digieren todo el contenido celular y la célula muere por necrosis. Ojo, esto es una cosa importante, ya que al morir la célula por necrosis, muchas enzimas que normalmente están dentro de la célula salen de la célula, ¿de acuerdo? Y pueden ser detectadas en sangre. Y eso es de una utilidad clínica importante. Ejemplos de eso es el dosaje, por ejemplo, en una persona que sufre un infarto de miocardio, el dosar CKMB o troponina, ¿no? O mioglobina es muy importante como ayuda diagnóstica para el diagnóstico de infarto de miocardio. ¿De dónde vinieron esta creatinfosfoquinasa fracción MB? De una célula muerta. Si la célula no se hubiera muerto, esta enzima no lo hubiéramos encontrado en sangre. Esa es lo importante de entender este fenómeno. Cosa que no pasa en la apoptosis. En la apoptosis la célula se va encogiendo, la membrana celular se mantiene íntegra, el ADN se fragmenta y se forman los cuerpos apoptóticos que finalmente son fagocitados por macrófagos. Muy muchachos, eso es todo con respecto a necrosis y apoptosis. Muchas gracias por su atención.